Bárbaro, gracias. Bueno, buenos días. Realmente agradecer al Instituto la posibilidad de que el INAC pueda participar de esta prestigiosa actividad que año a año convoca, y no es la excepción, a un público bastante amplio a los efectos de ver un poco los resultados del ejercicio. Nos pidió el plan que hiciéramos, yo creo que es una especie de introducción. Acá el corazón de esta actividad es mirar los resultados de las carpetas verdes. Y de alguna forma la idea es poder repasar lo que le llamamos el desempeño exportador. ¿Por qué desempeño exportador? Porque siempre mostramos esta gráfica donde vemos la evolución del porcentaje de carne bovina exportada, y fíjense que tiene una cantidad de años. La gráfica es más larga de los años que yo tengo, y tengo algunos, pero es un tema que la proporción de carne exportada pasó a ser un 70% hace un poco más de una década, y ahí es donde realmente hablar de carne es hablar de exportación. Por eso creo que centrarnos en el mercado de exportación es bien importante, sin desconocer lo relevante que es para los uruguayos el mercado interno, y ese 30% que tiene características especiales. No es exactamente la misma carne que se exporta a la que consumimos y tiene particularidades. Pero concentrémonos entonces en lo que es el desempeño exportador. Para hacer esta introducción entonces me gustaría conversar un poquito de lo que es producción, después concentrarnos en lo que es la exportación y revisar algo vinculado a precios. Entonces veamos si podemos en 30 minutos revisar esto. Para hablar de producción hay que hablar de lo que es la extracción, y siempre nosotros repasamos fundamentalmente aspectos de lo que es la evolución del stock, cómo evoluciona la faena, uno de los principales elementos de extracción del rodeo y de los niveles de producción que tenemos, y por ende lo que es la relación entre los dos, que es la tasa de extracción que incluye otras variables de salida del rodeo, como pueden ser la exportación en pie. Básicamente, bueno, el stock bovino llegó el año pasado a un récord, y este año se verifica con un anticipo, con un adelanto en lo que son las cifras definitivas del stock, una reducción de un 2,64%, pero que si uno lo observa a lo largo de la década, más o menos ese 2%, 3% ha sido la variación que se han observado. Lo que sí hay un pequeño cambio en lo que es la estructura del rodeo. Los cambios en la categoría no son homogéneos, y eso creo que es información interesante en cuanto a alguna hembra más y algún novillo menos, que puede pintar hacia adelante una situación diferente. El stock ovino, que en general está presente en conjunto con el bovino, ha continuado en niveles bajos. Respecto al año pasado, aparentemente tiene una pequeña frenada esa caída y tiene un pequeño crecimiento, pero bueno, el potencial de extraer todavía sigue siendo algo limitado. Y la faena industrial promedia en este periodo más o menos 2,16, 2,2 millones de cabezas, con algunas pequeñas variaciones. Y lo más importante es que no existirían para estos niveles de faena que están acá limitaciones para su crecimiento en tanto capacidad industrial instalada. Es decir, hay potencial como para poder seguir produciendo. Y entonces la tasa de extracción de alguna forma es más o menos estable, pero ha tenido altas variaciones en el caso de los ovinos. En cuanto a variables que explican de alguna forma esos comportamientos a nivel de producción, elegimos tres que tienen que ver con variables que influyen, como pueden ser la composición de la faena en categorías, lo que es la edad de los novillos como un factor importante, y el peso promedio. Fundamentalmente yo diría que tanto en las categorías como la edad de los novillos en el último periodo han estado estables, no hemos tenido grandes cambios, más allá de algunas variaciones por condiciones climáticas en cuanto a la participación mayor o menor de hembras. Lo que sí ha habido un cambio en este periodo es el peso promedio de los animales, tanto en pie como en carcasa, cosa que se verifica, acá están cerrados los años calendarios, pero también se verifica en lo que tiene que ver en el cierre del último ejercicio. Esos cambios de peso son cerca de más de 30 kilos en el caso de novillo y 36 kilos en el caso del promedio de vacas y vaquillón, o de hembras, mejor dicho, en lo que va de todo este periodo. Y en el último ejercicio, los novillos en promedio pesan 520, un 2% más en pie que lo del ejercicio
15, 16. Y vamos a hacer referencia a algunas variables en relación a los ejercicios porque creo que es lo que interesa en esta jornada, poder mirar un poco el movimiento entre ejercicios, que seguramente sea el centro del análisis. Pero hay algunas variables nuevas en términos de producción que me parece que comienzan a importar, que comienzan a ser relevantes monitorear. Todo lo que tiene que ver con el engordacorral es una variable a nivel de producción que está jugando. Lo que tiene que ver con la exportación en pie y los volúmenes de animales en pie que se extraen del rodeo, no es nuevo, pero sí creo que ha aparecido con importancia por los volúmenes a los que se alcanzó en el último ejercicio. Y el dressing. Creo que es una variable que es nueva porque hay un decreto nuevo que impacta a nivel de lo que puede ser la producción, pero que tiene que ver con, y sobre todo me interesaba mostrarlo por el hecho de que en el medio de este ejercicio que se va a analizar es cuando ocurre el decreto. Entonces, el engorda corral contribuye, yo diría mayoritariamente, pero no es exclusivo de la cuota 481 y de hecho existen negocios que no son de la cuota 481, seguramente con animales distintos, con tiempos distintos, pero que hay una oportunidad también en el uso de corrales. Y en el ejercicio 16-17 cerrado significó el 11% de la faena total, la faena de animales de corral. Obviamente con diferencias entre categorías. No es lo mismo la cantidad o la proporción en el caso de los novillos que en el caso de las vacas que no existen, digamos, ¿no? La exportación en pie alcanzó el 2,4% del stock en el 16, un valor interesante, pero que no es diferente a las variaciones que veíamos año a año que se dan a nivel del stock. Y el dressing, yo diría que en promedio para una categoría, obviamente, esta variación que vemos acá, que anda en torno al 8 o 9, esto no es más que la gráfica de los informes que se publican semanalmente para novillos. Es información que ustedes tienen, simplemente es el promedio total. Obviamente, ustedes observan en esos informes diferencias entre plantas, diferencias entre conformaciones y terminaciones para los mismos animales, y obviamente diferencias que no se observan en el informe, pero que sí explican muchas veces las variaciones que tienen que ver con los sistemas de producción. En el ejercicio cerrado a junio del 17, lo que consideramos que ocurrió el cambio más importante en esta variable por el hecho de decir, con el objetivo de instalar tipificadores automáticos, el dressing debería ser una variable de homogenización en términos del tratamiento de la res a nivel industrial. Entonces, algunos comentarios del ejercicio. Bueno, la faena total fue de 2.408.000, un aumento de 255.000 cabezas respecto al ejercicio anterior. Se faenó más en el ejercicio que vamos a ver el análisis que lo que había sido el ejercicio anterior. Eso demuestra un nivel alto de actividad, que así tenemos que ir unos cuantos años para atrás para poderlo ver. Y sacando algunas cuentas da entre el 22 y 23% de extracción, es decir, estamos con una extracción importante. Y el ejercicio mantiene una estructura un poquito mayor de vacas que de novillos, a lo que históricamente, vacas en el sentido de hembras. Acá estamos hablando del 50% de hembras, que son vaquillonas y vacas. Sí, mantiene la estructura, pero con alguna diferencia en el tipo de hembras que conforman ese 50%. ¿Por qué lo digo? Crece el 11% en la extracción de hembras y llegan a 1.200.000, pero las vaquillonas crecen 15% y representan el 12%, es decir, hubo un aumento de vaquillonas incorporadas a la faena más importante y la cifra esta es de las más importantes históricas en términos de vaquillonas desde que disponemos de información. ¿Por qué se da esto? Porque hay un cambio en la estructura también de los animales que entran a corral y ese crecimiento de corral que veíamos donde la vaquillona pasa a ser una materia prima interesante y que de hecho aumentó más que los novillos en el último periodo. En el caso de los novillos la faena creció también 13%, se faenaron más en términos de el crecimiento en términos de boca llena que los de dentición incompleta. Esto también tiene que ver con algunas salidas de animales en exportación en pie. Y el crecimiento de la faena de novillos boca llena fue de 386.000 y representan el 33%, es decir, andan en ese 30-33% estabilizado como veíamos recién a nivel de edad. En el caso de los ovinos, una faena que todavía está por debajo del 1.000.000, sigue siendo un negocio que todavía crece respecto al anterior, pero todavía sigue siendo un negocio pequeño. Esto en términos, algunos comentarios en relación a producción. Pasando a
algunas de las cositas que les queríamos decir respecto a exportación. Básicamente en este gráfico les mostramos cómo ha sido más o menos la evolución en términos de volumen y en términos de ingreso promedio. Es decir, ingreso promedio es un indicador que utiliza el INAC para ver más o menos cómo es la valorización de cada tonelada de carne. Entonces, en la línea vemos el crecimiento que hubo desde el 2003, desde la recuperación post-aftosa del mercado internacional, el crecimiento que ha tenido el ingreso promedio, que anduvo cerca de los $4.000 durante 4 años, y un descenso que tuvo hacia el 2016, ubicándose en unos 3.400. Esos 3.400 ahora vamos a tratar de desarmarlo un poquito para entender de qué estamos hablando. Y en términos de volumen, un crecimiento que se dio hasta el 2006 por diferentes razones y que no ha superado, a no ser en el 2016, las 400.000 toneladas. Llegó a 434.000 toneladas en el año 2016. Ahora vamos a ver que en el ejercicio todavía hubo un poco más. Equivalente peso canal. Eso quiere decir no la carne que se sube al barco, sino la carne con el equivalente hueso. Es decir, Uruguay exporta prácticamente todo desosado, o la mayoría, una parte muy importante, pero a los efectos comparativos nosotros vamos a usar siempre esta cifra. Digo para no confundirnos en términos de lo que son los números que manejamos. Entonces, una estabilidad en términos de producción, un crecimiento, luego estabilidad y un descenso hacia el 2016, que el 2017 pinta parecido en términos de ingreso promedio. Y obviamente este periodo se recorrió con una participación de mercado. Nosotros siempre mostramos esta gráfica porque es muy elocuente, con una salida de la aftosa en la cual el NAFTA tuvo una participación importante, y luego aparece Federación Rusa a partir del 2007-2008, sustituido por China en el último periodo, y hoy ubicándonos en la mitad prácticamente, 48-50% del volumen de carne colocado en China. ¿Y qué es vender esa carne? Y acá yo me quiero detener, más allá de que sea conceptual y que no vaya al ejercicio y al análisis de los datos del ejercicio pasado con el anterior, porque ¿qué significa esas 434.000 toneladas que están acá? 434.798. ¿Qué son esas toneladas de carne exportada? Si nosotros lo dividimos por mercados, más o menos, no importa mucho, acá no importan los números, importa el concepto. Si lo dividimos entre lo que le vendimos a la Federación Rusa, Islas Canarias, Israel, Mercosur, NAFTA, China, la Unión Europea, y a su vez lo separamos entre con hueso y sin hueso, entre congelada, enfriada, y miramos más o menos algunos de los grupos de corte más importantes, vamos a ver que la distribución es totalmente distinta entre lo que vendo a algunos mercados y lo que vendo a otros. Lo primero, la conclusión que yo les decía, que con hueso prácticamente tenemos muy poco. Y si vamos a mercados como China, nosotros lo que le estamos vendiendo es sin hueso, congelado, y estos cortes que están acá, que son bloques o manta y recortes. Y eso es el grueso del volumen de lo que estamos colocando en China. Digo para entender después los comportamientos de precios. Por otro lado, podemos resaltar que también al NAFTA tenemos una canasta algo parecida para lo que fue el año 2016. Y después, cuando hablamos de la Unión Europea, ya nos bajamos a enfriado. Enfriados son los cortes, obviamente, de mayor valorización. Y son combinados del trasero y del delantero y trasero, bife, cuadril y lomo, que es básicamente lo que escuchamos hablar siempre del rump and loin. Son los cortes más valiosos, son cortes enfriados. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que no todos los mercados son lo mismo y no toda la carne es lo mismo que se coloca. Y este mismo, mirado de otra forma, está agrupado entre congelado, enfriado, con hueso arriba y sin hueso abajo. Y esto es lo principal en términos de entender dónde se coloca qué cosa en la carne. Para hablar de números, groseramente, acá entre los colores están los países, etc. Pero más o menos, esto representó en el 2016 un 1%, la congelada con hueso 8%, miren que es más bien marrón, y el marrón es República Popular China, es decir, lo que sale con hueso congelado va a China, el 8%, el 78% es sin hueso y congelado. Más de las 3/4 partes del volumen se colocan acá. Y obviamente el 14% tiene ese celeste que representa la Unión Europea y son los cortes enfriados sin hueso. Y esto es el volumen. Y ese volumen obtuvo los 3.400 que yo más o menos le mencionaba de ingreso promedio. 3.398 fue lo que cerró el valor. Pero este 3.398 se conforma de 2.562 que se logró en promedio por este 8%, de 2.900 que se logró por este 1%,
y de 2.986 dólares que se logró por este volumen tan grande de carne. En ninguno de ellos llega al promedio. Todo este gran volumen de carne, que representa el 86%, no llega al promedio. El promedio sube porque esta carne es la que valoriza la carne enfriada de los cortes más valiosos. Pero no tenemos que pensar que cuando desarmamos un animal, lo que se obtiene es solamente estos cortes. Hay que vender todo el resto también. Y el desafío más importante es en el colocar y valorizar estos cortes que están acá. Entonces, mirando estos productos, los distintos, acá son el mercado, pero si analizamos entonces, yo les hablo de que hay distintos productos que se valorizan distinto. Yo traje esta gráfica acá, que no se asusten, porque es la evolución desde el 2014, cuando tuvimos precios realmente importantes. Los colores son distintos tipos de grupos de cortes, y obviamente hay cortes que valorizan a cerca de 10.000, o valorizaron en el 2014 $10.000 dólares por tonelada, que representan los bifes, cuadril y lomo, es decir, el rump and loin, y que hoy están por debajo, están en los 6, 7, 8. Con una pequeña tendencia de crecimiento en el último periodo, acá estamos en el 2017. El resto de los cortes que hacen el grueso de la exportación están por acá. La combinación de todo esto en cada año es lo que logra ese ingreso promedio de 3.400 que tenemos ahora. Entonces, este crecimiento que se observa en el último periodo, con algún aumento también de otros cortes, de alguna forma quizás está mostrando que el ingreso promedio está teniendo un pequeño crecimiento. No miremos los volúmenes porque no importan, simplemente lo que quería era mostrar lo anterior. Y entonces eso hace que mirar cada mercado sea muy desafiante, es decir, para cada mercado tengo que atender una realidad totalmente distinta. Una realidad de apertura del mercado, una realidad de promoción, una realidad de tipo de cliente, etc. Nosotros lo que hicimos acá fue el total de carne, dividirlo en algunos grupos de cortes, donde lo que se agruparon acá como cortes finos, que básicamente son gran parte del 14% que veíamos, estos cortes finos representan el 9%. Esos cortes que están por arriba de los 6, 7.000 dólares, equivalente peso canal. En el barco, recuerden que ese corte vale 12.000 dólares, 15.000 dólares. ¿Está bien? Entonces, esos cortes finos representan el 9%. Si miramos los mercados, cómo distribuyen este tipo de cortes, vamos a ver cómo Israel, por ejemplo, tiene una concentración prácticamente única de cortes del delantero, eso todos los conocemos. La Unión Europea tiene una distribución más amplia, pero básicamente de cortes del trasero y los cortes finos. Es decir, es la que lleva el enfriado más caro. El NAFTA tiene una participación muy importante de bloque y recortes, de este 32%, lo mismo que China, que de alguna forma China es el que tiene una distribución más parecida, porque obviamente lleva la mitad de la carne. Y si tuviéramos, esta es una imagen que preparó un compañero, si tuviéramos que pensar en la vaca, si tuviéramos que producir vacas para venderla a China, tendríamos que pensar en este tipo de animal, con unos brazuelos y unos garrones grandes. La de Estados Unidos, la del NAFTA es un poco más difusa porque va más recorte, entonces dibujar el bicho sería un poco más difuso. En el caso de la Unión Europea tenemos que pensar en unos lindos cuartos traseros. Y en el caso de Israel tenemos que dividirlo, cortarlo a la mitad. Esto es si nos tenemos que especializar por mercado. Bien, en el caso de carne ovina, lo que les mencionaba, el negocio de la carne ovina está reducido. Obviamente es un negocio con hueso, pero hay algunos desafíos importantes de la apertura de Estados Unidos que, bueno, plantearán, me parece ahí, la necesidad de producir un volumen que haga número en condiciones que son muy exigentes desde el punto de vista sanitario. Entonces, hay un desafío importante ahí para el caso de la carne ovina. Comentarios sobre el ejercicio. Básicamente, entre el 15 y 16, el volumen creció cerca del 20% en equivalente peso canal. Es decir, en este ejercicio que cierra creció mucho el volumen que se volcó al mercado externo. El ingreso creció solo 12% porque se redujo el ingreso promedio o el ingreso medio de exportación. Este 3.383 representa el ejercicio 16-17. No es el valor de 3.300 que veíamos recién, que era todo el año 2016. Digo porque la cifra puede confundir. Esto es una comparación entre los dos ejercicios.
El aumento del 12% del total, obviamente, es a partir de ese mayor volumen. La reducción de $190 en el ingreso medio entre esto y esto, a pesar de una colocación dentro de contingentes arancelarios un poco mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que los contingentes arancelarios que los tenemos acá, los tres principales, el Estados Unidos del rojo, el verde es Hilton y el naranjita de arriba es 481. La carne que entró entre un ejercicio y otro por contingente arancelario fue mayor el volumen. Es decir, ingresa con condiciones especiales. Y yo pongo a pesar de, porque no lo soportó, porque hubo una pequeña reducción de precio. Entonces, no soportó, digamos, también sufrió parte de este 5% de reducción, a pesar de que hubo un aumento en la economía. Obviamente, el aumento se da en el caso de USA, que no se había cumplido el total de la exportación, y en el caso de la 481, la Hilton siempre anda en el cumplimiento máximo de las 6.376 ahora toneladas, ¿verdad? Y en el caso del mercado, entre los dos ejercicios no cambia nada, más o menos se mantiene lo mismo, con una preponderancia de China, que es el colorcito marrón que está acá. El aumento está acá del volumen, pero la estructura de mercados que vemos es más o menos parecida. Bien, y ahora algunos comentarios vinculados a precios. Creo que venimos bien de tiempo. ¿Sí? Bárbaro. Para hablar de precios, nosotros siempre, por lo menos, nos gusta mostrar estos dos ejercicios y la comparación. Ustedes ven ahí, no miren los detalles de los ejercicios, ven la comparación entre lo que es el precio del novillo gordo que publica INAC, que incluye todos los novillos. En rojo, son esas líneas más lineales, y en azul, el ingreso promedio de la exportación en cada semana. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero las variaciones de semana a semana no tienen que ver con subas o bajas de precios, sino más bien con las características de lo que se cargan los barcos en esa semana, y hace que si una semana se cargan productos más caros, el valor sea mayor, y si se cargan productos más baratos, sea menor el ingreso promedio. Y de alguna forma, más allá de coyuntura, se observa un acompañamiento. El más llamativo es en el caso del 2008, cuando, si bien se retrasa el acompañamiento del novillo, llega a generar un seguimiento del ingreso promedio. Y si bien los precios de Hacienda, obviamente, influyen todas las expectativas, hay fundamentos y hay expectativas, consideramos que el valor medio, obviamente, de exportaciones de la carne bovina es uno de los fundamentos centrales, como decíamos al principio, por la importancia que significa el mercado. Entonces, una cosa importante es mirar cómo viene la exportación, cómo están los valores. La semana pasada cerró a 3.651. Observen, el último periodo ha tenido algún altibajo que tiene que ver con la conformación, pero ha estado un poquito por arriba que el resto del periodo, lo que hace que se acumule en lo que va de 2017. Esto es un poquito más que la primera parte del ejercicio, que la última parte del ejercicio, perdón, un 0,2%. Hay una pequeña tendencia que parecería reafirmarse en estos valores que están acá, ¿verdad? Y obviamente con un volumen que, más allá de las variaciones del volumen, está un poco por arriba que el ejercicio anterior. Eso en términos de la exportación. Y lo otro que mirábamos era en términos del precio de Hacienda. El precio de Hacienda, lo que le quería mostrar es, INAC publica esto es lo que va de 2017, la evolución del novillo gordo, que incluye todas las operaciones de novillos semanales, y a partir de hace unos meses se comenzó a publicar otro indicador, que es el novillo gordo, pero despejando aquellos animales que provienen de dicoses habilitados por el Ministerio como corrales de engorde, por lo cual se genera un indicador siguiente, que es este que está acá, que acompaña por debajo. Obviamente la diferencia de precio que está acá es porque el indicador de precio del novillo de corral está por arriba, obviamente, ¿verdad? En el caso de la vaquillona, y fue otro de los pedidos, también desde el 1 de enero se publica ese valor. La vaquillona ha tenido un crecimiento importante, como les decía, en la participación en los corrales. Tiene variaciones cada semana, obviamente algunas semanas hay más vaquillonas que otras, lo mismo que los novillos. El precio de la vaquillona ha variado bastante
y acá sí había una influencia muy marcada de lo que era la entrada a corrales de vaquillona. Entonces, el despejar, digamos, el precio de la vaquillona permite tener esta evolución que está acá. En el caso de la vaquillona y en el caso de los novillos, hablar de corral y hablar de pasto son productos distintos entre ellos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? El novillo de campo, o el novillo engordado a pastura, se parece un poco más a un novillo de corral que una vaquillona faenada solamente de campo que la vaquillona que lleva a corral. Es decir, van por rutas distintas en términos del proceso de engorde de las vaquillonas. Por lo menos en el grueso, digamos. Obviamente hay experiencias de producción de vaquillonas más intensivas a nivel de pastura también. Entonces, mirar por un lado la exportación, mirar por otro la evolución de la hacienda. Y una cosa que se inauguró a pedido de los productores hace un tiempo es, bueno, relacionar estos dos con alguna metodología que permita ver cómo se relaciona la hacienda y la exportación, y se creó un indicador que pretendía relacionar el precio del novillo como hacienda y el precio de la vaca, por otro lado, con el ingreso medio de la exportación, más allá de detalles metodológicos, de medias móviles y cuestiones que están ahí. Lo que hace es tratar de despejar las variaciones semana a semana muy fuertes, haciendo una mirada un poquito más retrospectiva de 3 semanas por lo menos, y ver cómo se relacionan esas dos variables, en el entendido de que hay un promedio histórico, esa fue la hipótesis de partida, que está acá y que es 0,922, el 92,2% de la exportación está explicado por el precio de la hacienda. Entonces, ver cómo evoluciona. Se inauguró por acá. Esta es la fecha de inauguración. Observen históricamente cómo era el comportamiento y observen cómo ha estado en el último periodo, donde ha tenido fluctuaciones, no está en el promedio. Que esté en el 92,2 es una casualidad casi. Va a estar siempre por encima, por abajo. E influyen varias cosas. Influye el precio de mercado coyuntural de la hacienda, pero también influyen los movimientos de la exportación, que una semana puede haber productos más caros, otra semana puede haber más cupo, etcétera, etcétera. Pero la tendencia me parece que es lo que importa, y poder mirar si se va muy por debajo seguramente pueda volver, y si se va muy por arriba seguramente hay que esperar que baje, que se acompañe a esa mirada. Y yo lo que hice fue desarmar un poquito el ejercicio para mirar los últimos dos ejercicios del indicador. Entonces, en azul tenemos la evolución semanal del indicador, lo mismo que está acá, pero ampliado en el ejercicio 2015-2016, cómo fue el comportamiento y cómo ha sido en el último ejercicio, 2016-2017, cómo ha sido esta evolución. Y por otro lado, mirar un poco el comportamiento de los dos componentes principales, es decir, el ingreso de exportación y el precio de la hacienda, en este caso el novillo. El indicador estuvo 22 semanas por encima del promedio histórico en el ejercicio pasado, frente a 33 semanas por encima, que es el 63% en el ejercicio anterior. Es decir, estuvo más favorable en este periodo que en este periodo. Y observen lo que pasa con la exportación. En el 2015-2016 es cuando ocurre el proceso de disminución a los 3.400 y se ubica por acá. El inicio del ejercicio 2015 estábamos hablando de $3.800 por tonelada. Entonces, este periodo que ocurre acá, que es la mayor parte del ejercicio anterior, que se provoca la caída, determinó que, a pesar de esta distancia que está acá, el indicador tuviera más tiempo por encima. Y otro indicador que usamos habitualmente es el novillo tipo, que es un cálculo distinto al que está ahí, a la relación exclusivamente. Recuerden todos que este indicador lo que hace es, luego de desarmado un novillo tipo, en este caso con determinadas características de peso, colocar todos sus productos, tanto en el mercado interno como en el mercado externo, valorizando cada uno de los cortes. Y eso arroja lo que ingresa, digamos, en promedio ponderado entre exportar y colocar en el mercado interno el novillo. Descontado el valor de la hacienda, de ese novillo que logra precios globales de colocación, lo que queda es un margen, un valor agregado industrial, se le llama en el indicador, que debería compensar los costos y las ganancias del sector industrial. Entonces lo que hicimos fue, primero que nada les quiero, este informe seguramente si no entraron a la web entre el fin de semana no lo vieron, el indicador sale los días 15, es decir, tendría que haber salido el fin de semana, pero salió el viernes y salió con este nuevo formato,
que al principio seguramente llame un poco la atención, pero pretende dar más herramientas para el análisis. Es un formato interactivo en el que está la misma información que antes y un poco más, pero permite recorrer y hacer algunos filtros en el indicador y mirar cómo está. Mirando el número, el indicador cerró a 1132, lo tenemos por acá la evolución de los últimos 3 años, en este gráfico de abajo a la izquierda. Y observen lo que fue la caída que hablábamos hoy. La miramos en el ingreso promedio, pero acá la vemos también en el valor del novillo tipo, la caída durante el año 2015, el 2016, que fue muy estable, y lo que va del 2017, ubicándose con un pequeño crecimiento en este último periodo. La otra mirada del novillo es tener en el mismo informe, digamos, en la segunda página, una mirada histórica de todo el indicador, donde permite poder analizar cada uno de los periodos, por qué razones hubieron comportamientos del valor total y por qué la distribución del valor fue distinta en cada uno de los periodos. Y entonces, como les decía, la herramienta permite con algunos filtros poder adecuar la información y hacer un análisis un poco más interactivo. Vamos a probar, a ver si ustedes lo usan, vamos a ver después de esta charla que la web va a explotar. Y lo que hice fue, al igual que con el RHE, traer el periodo de los últimos 2 ejercicios para el indicador novillo tipo. Entonces acá observemos lo que pasa en el ejercicio 2015-2016, esa pequeña caída que les mencionaba del valor del novillo tipo y una cierta estabilidad de ese valor en el ejercicio que cerró ahora. Obviamente, con cambios en lo que es la distribución, con caída en posafra de lo que es el valor agregado industrial y con un pequeño crecimiento hacia el final recuperando parte de estas pérdidas que están acá, ¿verdad? Este es el valor promedio de 280 a 300 dólares de valor agregado industrial en este periodo. Y este valor es importante porque la colocación o la valorización del novillo tipo se realiza a partir de la estructuración de cortes que veíamos hoy. Ese novillo hay que colocar los recortes en China a determinados valores, los enfriados mayoritariamente a 6.500 dólares equivalente peso canadiense en la Unión Europea, es decir, eso es lo que explica este resumen que está acá de valorización. Entonces, esta es la mirada del último ejercicio. Y para finalizar entonces, y pensando un poquito hacia adelante, simplemente traer esta mirada a ese indicador que nosotros utilizamos, que es el indicador medio de exportaciones, donde si arrancamos bastante atrás, en el 97, tenemos un periodo en el cual los pronósticos no indicaban más que acelerar en términos de eficiencia de producción y reducción de costos, y ahí es donde estaba la clave, porque los precios que se acompañaban en general de los commodities, y en particular de la carne, eran de una tendencia hacia adelante, y después ocurre esto, que no lo pronosticamos, pero que nos acostumbramos y que pensamos que realmente no iba a continuar. Y parece que no continuó porque se estabilizó entre el 2011 hasta el 2014, que fueron los últimos valores altos de exportación por encima de los valores actuales, no quiere decir que los actuales sean malos, y menos esperábamos un periodo de retroceso. Lo que sí parece, la buena noticia es que aparentemente existe razonable certeza a que el valor está, por lo menos no hay pronósticos de shock ni para abajo ni para arriba. Es decir, nadie se está animando a pronosticar esto ni para el otro lado, sino que hay como un acompañamiento por cuestiones de oferta y por cuestiones de demanda. Pero hay que estar muy atento, hay que pelear todos los días los mercados. Hay ofertas que pueden empezar a aparecer en forma importante, tanto Estados Unidos como Australia, la recuperación de mercados de Argentina. Es decir, hay una cantidad de cosas que están en juego, pero hay una estabilidad y hay que pelear todos los días los mercados en la cancha. Para cerrar entonces, de producción comenté que hay una cierta estabilidad estructural, pero los cambios de stock andan en el 2-3%. Resalté el rol de los corrales de engorde y el crecimiento del precio promedio de la hacienda. En la exportación hablamos de cierta estabilidad en la estructura, la importancia del mercado chino y la dinámica de exportar del sector cárnico, que hay que tenerla en cuenta cada vez que miremos ese simple numerito de 3.400. Atrás hay una cuestión importante que la reflejábamos en esta imagen. Y por último, la relación con el IMEX y atender qué pasa con el precio de exportación es importante de esa estabilidad actual, que no hay unas previsiones muy importantes de cambios muy drásticos. Muchas gracias.